¿Qué ocurre cuando dos personas rotas, sin ni siquiera conocerse, se convierten en la única esperanza la una para la otra? Hoy vamos a sumergirnos en la historia de dos adolescentes, cada uno atrapado en su propio infierno, y de cómo un encuentro, que parece casual, estaba destinado a cambiarlo todo por completo. El título ya de por sí es una pista, ¿verdad? Nos susurra que hay fuerzas que no controlamos, como la lluvia misma, que van moviendo los hilos, y que las razones más importantes de lo que nos pasa, bueno, a menudo se nos escapan. Pero claro, antes de que sus caminos se crucen, es fundamental que nos metamos de lleno en sus vidas. Dos universos de dolor que, aunque ellos no lo sepan, avanzan en paralelo, casi como un reflejo. Es que, desde el principio, sus situaciones son un espejo. Por un lado tenemos a Antonio, al que llaman arrimado en casa de sus tíos, vamos, un extraño bajo su propio techo. Y por otro a Lucía, convertida en una apestada por una traición que la ha dejado completamente sola. Ambos, cada uno a su manera, viven un aislamiento brutal. En el caso de Antonio, todo arranca con una humillación tremenda. Unos compañeros lo tiran a una piscina. Pero su madre le da un consejo que lo cambia todo. Le dice, la próxima vez que caigas, que solo se te arruinen los zapatos, no el orgullo. Y a raíz de eso, la natación se convierte en su refugio, en su escondite secreto, un lugar donde luchar, donde aguantar y donde llorar sin que nadie pueda distinguir sus lágrimas. Y la vida de Lucía, bueno, ella misma la define con una frase demoledora. Mi vida es un nudo. Al decírselo a Delfina, su profesora de artesanía, está poniendo sobre la mesa, sin saberlo, la gran metáfora de toda la historia. La vida como un conjunto de nudos, algunos que duelen, otros que son necesarios. Y como era de esperar, esas luchas internas no tardan en volverse mucho más intensas. Cada uno, por su cuenta, está siendo empujado hacia el límite, hacia un punto de no retorno. Esta palabra es el arma de Norberto, el tío de Antonio. Después de un accidente tonto, se la escupe justo después de darle una bofetada. Arrimado. No es un insulto cualquiera, no. Es un recordatorio constante, cruel, de que él no pertenece a ese lugar. La pesadilla de Lucía, por su parte, es una traición en toda regla. Empieza como una broma pesada en una fiesta de pijamas. Una foto privada, hecha en un momento de confianza, que se envía desde su propio teléfono para que parezca que ha sido ella. En cuestión de horas, la imagen se hace viral, y su mundo, simplemente, se viene abajo. Y lo peor es que, en lugar de ayuda, lo que recibe de sus acosadores es esta sentencia terrible. Tú te lo buscaste. La culpan a ella. Es un eco directo del abuso que sufre Antonio. A las dos víctimas se les está diciendo básicamente que se merecen su dolor. Y entonces, ocurre. En medio de todo ese caos, de todo ese dolor, estas dos historias paralelas están a punto de tocarse por primera vez. Es un instante, nada más, un momento fugaz en un autobús de línea. Antonio, que va hundido en sus problemas, levanta la vista y la ve a ella, llorando. Y en las lágrimas de esa completa desconocida, reconoce su propio sufrimiento. Es una conexión silenciosa, inmediata, pero muy poderosa. Su primer impulso es protegerla. La sigue para asegurarse de que llega bien a casa. Pero la ironía es de una crueldad tremenda. Va cubierto de barro, con la capucha puesta, y su aspecto, en vez de protector, es amenazante. Su intento de ayudar se malinterpreta, y ella, lógicamente, huye muerta de miedo. El frágil equilibrio que mantenían sus vidas está a punto de saltar por los aires. Los dos están siendo empujados al límite, a punto de enfrentarse a su momento más oscuro. Álvaro Herreros vuelve a aparecer, pero esta vez con una oferta de lo más retorcida. Le ofrece una falsa protección a cambio de algo impensable. Cuando Lucía se niega, él ataca donde más le duele, su hermana pequeña. La acorrala, la deja sin escapatoria. Es una trampa perfecta y cruel. Y este es el punto de quiebre para Lucía. Atrapada, sola, sin nadie a quien poder acudir, se sube a un puente peatonal. Se siente completamente abandonada y empieza a pensar en la única escapatoria que se le ocurre para un dolor que parece no tener fin. Y casi al mismo tiempo, la bomba de relojería en la que se ha convertido la vida de Antonio por fin explota. Descubre que su tío le ha estado robando dinero. Cuando encima ve cómo le pega a su primo, toda la rabia y la humillación contenidas estallan. La consecuencia es inmediata. Su tía lo echa de casa, justo cuando empieza a caer un diluvio. Y es aquí, en medio de esta tormenta literal y figurada, donde el verdadero sentido del título por fin se nos revela. La tormenta que ambos llevaban dentro ahora ruge fuera. Una lluvia torrencial inunda la ciudad, y el destino, la casualidad o lo que sea, los lleva a buscar refugio en el mismo sitio, el taller de artesanía de Delfina.
Sus tormentas personales los han arrastrado, por fin, al mismo puerto seguro. Y es en ese taller donde todo empieza a cobrar sentido, sobre todo gracias a la filosofía de Delfina. Para ella, los nudos no son problemas, son parte del tejido de la vida. El secreto no es intentar que no existan, sino aprender qué hacer con ellos, cómo integrarlos y darles un significado en nuestra propia historia. Atrapados allí por la lluvia, Antonio por fin se derrumba y empieza a confesar. Admite que él no está en ese taller por las pulseras ni por la artesanía. La razón por la que está ahí es mucho, mucho más profunda. Le revela toda la verdad a Lucía. Su encuentro allí no ha sido una coincidencia. La siguió, la buscó, porque esa conexión que sintió en el autobús fue real. Llegó a ese taller buscándola a ella. Y entonces suelta la confesión definitiva, la que lo cambia todo. Tú me salvaste, Lucía. Le explica que verla sufrir, darse cuenta de que no estaba solo en su dolor, le dio una razón para no rendirse. En el peor momento de la vida de ella, sin que ella lo supiera, estaba siendo el salvavidas de otra persona. La tormenta de fuera los obligó a meterse en un refugio físico, sí, pero fue allí dentro donde encontraran un refugio de verdad, el uno en el otro. Sus caminos no se cruzaron por accidente. Al final, va a ser verdad, la lluvia siempre supo por qué. Y la historia nos deja con esa pregunta flotando en el aire. Nos hace pensar que a veces, cuando nuestras propias tormentas nos golpean más fuerte, el refugio que tanto necesitamos no es un lugar, sino una conexión inesperada. Otra alma que sin saberlo nos está esperando en medio de todo el caos.